El encuentro que esperabas. Así como está, como es. Encuentro con la ciencia, con Modesto Montoya. Están estos ustedes. Gracias, amigos, por estar en un nuevo encuentro con la ciencia. Este domingo será de biología. Estamos en compañía de Luciana Amado Bustamante, que es bióloga, doctora en biología molecular de la Universidad de Illinois, y también con Eduardo Cruz Chu, doctor en biofísica y biología computacional de la Universidad de Illinois también. Es bachiller en química y matemáticas aplicadas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahora está entre Alemania, el Instituto de Estudios Teóricos de Heidelberg. Antes estaba en la Escuela Politécnica de Zúrich. También nos acompaña el biólogo Roberto Pineda, docente de bioinformática de la Universidad Ricardo Palma, investigador en transdisciplinaridad de sistemas dinámicos complejos. Eduardo. Lo que hago yo es en biofísica usando una técnica que se llama dinámica molecular, que es básicamente resolver las ecuaciones de Newton, pero usando sistemas biológicos. O sea, tú aplicas la computación a los sistemas dinámicos biológicos. Sí. Cómo hay, qué fuerzas y todas esas cosas. Ay, qué increíble. Igual que un poco lo que hace Carlos Bustamante. Sí, exactamente. Carlos Bustamante es, él hace esta técnica que se llama AFM, y es una técnica experimental que se complementa mucho con dinámica molecular. Bueno, y este sistema que ustedes tienen de estudiar significa que deberían ser capaces de medir qué fuerzas, sí, qué potenciales hay entre las moléculas, entre los átomos. Sí, es exactamente lo que hago para vivir. Fabricamos modelos que representan una molécula, que representan una proteína, una biomolécula. Ahí tendrá que ver mucho el potencial de Van der Waals y todas esas cosas. Claro, Estamos hablando como físicos acá. Químicos también. Y claro, químicos, qué barbaridad. La interdisciplinaridad, justamente de eso hablaremos también con Roberto Pineda. Y estamos con Luciana Amado, que no tiene nada que ver con las fuerzas, pero sí con las consecuencias de estas fuerzas. ¿Cómo tú ves el estudio de esta dinámica de las moléculas en las células de vida, Luciana? Hola, Modesto. Bueno, como tú ya sabes, la ciencia hoy en día ha cruzado las barreras, ¿no? Ya no somos biólogos, químicos, ahora somos bioquímicos, biofísicos. Es muy importante esta interrelación entre las ciencias. Para nosotros, para los biólogos, es esencial el conocimiento de la bioinformática, ¿no? En el caso, por ejemplo, esto no es, una coincidencia, pero a Eduardo yo lo conozco desde la Universidad de Illinois. Y nos conocimos cuando estábamos aplicando al doctorado de investigación. Cuando eran jóvenes. Y Eduardo, se dedicó más a la parte de biofísica, yo a la parte de microbiología, pero es un lenguaje que, como tú sabes, interdisciplinario, ¿no? Nos podemos comunicar como científicos y ayudar mutuamente usando nuestros conocimientos para este desarrollo colectivo que se necesita en la sociedad, que es el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? ¿Qué cosa es la física computacional, amigos? Es la aplicación de la computación para entender los procesos físicos en la biología. Los físicos y los biólogos han estado juntos desde tiempos inmemoriales. Incluso el ADN fue descubierto por un equipo conjunto de físicos y biólogos, de modo que somos primo hermanos, en cierta manera. Por esa razón, a Eduardo Cruz le quiero preguntar este tema. Nos andan siempre llamando por teléfono, qué pasa con los celulares, las microondas, y las empresas nos responden siempre, pues hay que hacer un estudio epidemiológico, hay que esperar 15, 20 años para saber
si hay o no efectos. Sin embargo, la física aplicada, la computación aplicada a la física y a los, digamos, elementos biológicos, podemos tener por lo menos algunos cálculos. No sé si esto ya se está haciendo, Eduardo. Bueno, sí, lo que mencionas ahora es un área muy activa y relativamente nueva de simulaciones. Las simulaciones clásicas eran generalmente simular una molécula. Ahora estas simulaciones, con el poder de la computación, de las computadoras, ha crecido y ahora pueden simular tejidos, células enteras. Hay un profesor que conozco en la Universidad de Lugano que ese es su gol, simular, por ejemplo, células de cáncer. Entonces, él hace algo similar a lo que yo hago, que es trabajar con computadoras y modelos, pero recoge información sobre experimentos sobre células cancerígenas y en base a esta información fabrica su modelo. Ahora sí, esta es un área nueva. Él no es el único, hay más grupos pero sí, es un área que crece. De modo que es un área interdisciplinaria que va a tener gran desarrollo, creo yo, porque se necesita conocer los efectos de las ondas electromagnéticas y en realidad de otros fenómenos a los que estamos sometidos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la radiación ionizante efectivamente rompe todo y las células se recomponen. Y en ese campo de cómo las células se recomponen, se rehacen, se recopian, etc., Luciana tiene algo que decir, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Es muy importante, como tú sabes, complementar los estudios teóricos de bioinformática con estudios en vivo, ¿no? Los biólogos usamos muchos sistemas que nos dan resultados rápidamente. Por ejemplo, podemos simular lo que pasaría en un humano, pero utilizando una célula de una bacteria. O, por ejemplo, el ADN de un plásmido, ¿no? Que se va a replicar cada 30 minutos. Entonces podríamos someter el microorganismo a los efectos que hablas, ¿no? Ionizantes, y luego observar los resultados que tendríamos de acuerdo a cómo los sistemas de reparación del microorganismo funcionarían. Nosotros los seres humanos somos privilegiados de tener una variedad de sistemas de reparación de nuestro ADN, así que constantemente nosotros estamos siendo irradiados y no desarrollamos cáncer. Nosotros tenemos un sistema que nos protege de reparación de todas estas mutaciones, estas alteraciones. Es cuando estos sistemas se ven alterados y no funcionan adecuadamente que rápidamente podemos ver el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, ¿no? O sea, aquí también hay un fenómeno de reparación, como los átomos se juntan en moléculas y luego tratan que el ADN pues, se restablezca, casi nunca lo logran, pero en fin, si es que tenemos mala suerte, se recomponen mal, y eso es un cáncer, ¿no, Eduardo? Sí, si la célula se replica sin control, es un cáncer. Bueno, en este tema, por otro lado, tenemos a Roberto Pineda, de la Universidad Ricardo Palma. Él es biólogo de esta universidad, que está introduciendo el tema en los estudios, Ricardo Palma. Es correcto, soy docente de bioinformática para alumnos de último ciclo y justamente estábamos hablando, me parece muy interesante el tema de que Eduardo haya aclarado ese punto de la diferencia entre biología computacional y bioinformática, porque en realidad la computadora es una amiga de los biólogos desde hace mucho tiempo, ¿no? No, a veces se tragan los biólogos la computadora. Es verdad, bueno. Richard Dawkins trabaja justamente el modelo del gen egoísta en base a algoritmos computacionales. Tenemos a Stuart Kauffman, otro físico, que ve el problema del origen de la vida también desde algoritmos computacionales. Y acá cerquita nomás, en nuestro país del sur, tenemos a Humberto Maturana, que trabajó toda su teoría de la autopoiesis en base justamente a algoritmos computacionales. Entonces es una larga historia. Y asimismo tenemos la radiación que viene del universo, del cosmos, que es así, que es bastante dañina. También se están haciendo modelos de probabilidades de cáncer, igualmente con los rayos X. Nosotros cuando vamos a sacarnos una placa, uno tiene la impresión que, incluso algunos piensan
que los rayos X no solamente no son dañinos, sino que algunos piensan que son beneficiosos. Y se calcula también la probabilidad de daños por radiación, supongo que sí, ¿no? Bueno, yo no he estudiado el radiación, o sea, esa es otra área. De todas maneras, habría que informar entonces a los radioyentes que la radiación ionizante lo que produce por su energía, ruptura de las capas electrónicas, el edificio que organiza las moléculas se rompe y las moléculas hacen células y por lo tanto al romperse, si se trata del ADN, estas tienen dificultad para recomponerse. ¿Y qué pasa, Luciana? Bueno, si el ADN tiene dificultad en recomponerse, primero vamos a aclarar, en vivo la síntesis de ADN es aproximadamente de 1000 nucleótidos por segundo. Imagínate la velocidad en la que se está sintetizando el ADN. Obviamente van a haber errores que, como te decía, si es que tenemos nuestros sistemas de reparación funcionales, pues no vamos a desarrollar mayores problemas. Pero al pasar del tiempo, al pasar de todos los efectos de irradiación, de tóxicos, y los químicos que también consumimos afectan mayormente a nuestro ADN. Entonces llega un momento en el que el sistema de reparación que tenemos ya no es suficiente, ¿no? Bueno, y ahí hay problemas. Dime, en la Universidad Ricardo Palma, ¿se tiene especialidades de biología, Roberto? Todos salen generalistas, pero somos siempre, generalistas, sí. Siempre hay una tendencia, ¿no? Es correcto. ¿Cuál es la tendencia en la Ricardo Palma? Bueno, no, de que hay una tendencia que predomine, no. De mis alumnos te puedo decir que tengo muchos alumnos interesados más en temas ambientales, hay muchos zoólogos y botánicos, y cada vez más tenemos biólogos moleculares. Definitivamente la formación es, digamos, es bastante equilibrada en ese sentido. Pero los alumnos tienen siempre diferentes inclinaciones. No hemos tenido egresados que han tenido diferentes. Personalmente yo sí me considero bastante generalista. Y en la Universidad de Cayetano de Heredia, ¿te acuerdas cómo era? ¿Hay algunas disciplinas más atendidas? La Universidad de Cayetano de Heredia empezó como una escuela médica. Entonces, todas, digamos, eso ha influido en el desarrollo de las demás carreras. Entonces, para las ciencias biomédicas, yo diría que Cayetano tiene más atención. Por ejemplo, los biólogos, hay una buena porción de la Facultad de Ciencias que son biólogos, y los químicos también jalan, bueno, yo me gradué de química, los químicos también jalan para ese lado. Les gusta la bioquímica, están en los laboratorios que están relacionados con biología. Entonces, las ciencias biomédicas es más o menos el corazón de la universidad. Y Luciana es química también. ¿Cómo Sí. te derivaste a la biología? Bueno, yo empecé con la idea de ser médico en los Estados Unidos, pero allá, como sabes, antes de entrar a la Facultad de Medicina tienes que haber terminado un bachiller. Quieren que los chicos tengan una edad madura para entrar a la universidad, entonces mi bachiller decidí hacerlo en química. ¿Y cuáles son las disciplinas que más se cultivan en Illinois? Bueno, Illinois, la universidad de la que nos El doctorado, graduamos, digamos. Eduardo y yo, es la segunda universidad, si no me equivoco, la segunda universidad nacional de los Estados Unidos más grande. Entonces es interdisciplinaria, hay una variedad de carreras increíble, ¿no? Los edificios son edificios que están pues completamente equipados para hacer de todo. Es más, si no me equivoco, creo que el edificio número 1 de bioinformática o de informática está en la Universidad claro, de... se han hecho un nuevo edificio. Es el número 1 de todos los Estados Unidos, ¿no? Sí, la Universidad de Illinois es una universidad grande, y sin la universidad no existiría el pueblo, probablemente. No, en serio. Y es más, Eduardo se graduó del laboratorio de una persona que es extremadamente conocida en la Universidad de Illinois y en el mundo por el tipo de investigación que está desarrollando, ¿no? ¿Cómo se llama? Klaus El doctor Schulten. Klaus Schulten. Eduardo, las células viven normalmente en la gravedad. Entonces se han acostumbrado y han evolucionado con la gravedad.
¿Qué pasa cuando estas células pierden la gravedad? ¿Les ocurre algo? ¿Les hace daño? Claro, la gravedad el efecto de la gravedad es proporcional a tu cantidad de masa, ¿ok? Entonces, mientras más grande sea el cuerpo, la gravedad se siente más, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos una cantidad considerable de masa, sentimos la gravedad. Cuando reduces de tamaño, al nivel atómico, celular, tu masa se reduce también. Entonces, la gravedad todavía tiene un efecto, pero no es lo que controla la dinámica de las células o de las moléculas. Ahí, cuando vas a tamaño tan pequeño, la física es la misma, pero la dinámica viene dominada. Hay un buen efecto del movimiento térmico, del movimiento browniano que dicen, de estas colisiones de moléculas alrededor. Pero de todas maneras, ¿sufren algo normal Sí, nomás? pero, sí, claro. No, de hecho, la célula siente el efecto de la gravedad, pero lo que determina su dinámica es el movimiento browniano. Por eso las células desarrollan flagelos, desarrollan cilias para moverse. E incluso supongo como físico que algunas están vibrando cuando están ligadas a otras células de alguna manera. Incluso en la propia molécula hay vibraciones. Sí, sí. E incluso creo yo debe haber, en ese sentido, frecuencias de resonancia que las comienzan a hacer a vibrar a tanto que de repente las rompen, ¿o no? Bueno, eso ya es un poco más complicado porque la célula ha evolucionado con el tiempo. Si la célula eventualmente ha ido mejorando a través de la evolución y no me parece que una vibración pueda destruir una célula. Lo que sí destruye son órganos. Ustedes saben, amigos, que aplicando la física uno puede calcular la frecuencia de resonancia para que el corazón esté suspendido donde se encuentra. Y si nosotros hacemos vibrar a una persona a la frecuencia calculada como de resonancia para el corazón se puede desprender y liquidan a una persona sin dejar rastros. ¿Sabías eso o no? No, de hecho que no sabía. En física no tan bien. Bueno, creo que estoy dando malos consejos. Vamos a preguntarle antes a Roberto Pineda. Él está también interesado en la vida de los tiburones. Bueno, por si acaso, llamen ustedes, antes que me olvide, cualquier consulta al 225-3344, 225-3344, la física en la biología. Sí, sí, es que cuando estaban hablando justamente del efecto de la radiación en los seres vivos, me vino a la mente rápidamente el caso de los tiburones y las aves que tienen sentidos que pueden captar la radiación electromagnética, ¿no? Hay un efecto notorio, ¿no?, en cual estos animales es conocido que pueden captar, por ejemplo, los tiburones pueden captar la electricidad que emiten los cuerpos de sus potenciales presas, y las aves pueden captar incluso justamente la polaridad, ¿no? Como una brújula pueden captar esa radiación electromagnética para poder orientarse. Hay un efecto definitivamente entre la radiación electromagnética en los seres vivos que no necesariamente es bueno ni malo en determinadas circunstancias, ¿no? Me parecía que era algo que venía bastante en relación al tema, ¿no? Bueno, interesante tu observación. Ahora bien, hablándose de física y de vida, nosotros, los seres humanos, hemos salido del mar, hemos sido peces al principio, tiburón de repente algunos, ¿no? Y como tal estamos normalmente habituados a altitudes bajas, altitudes de mar. Esa es nuestra altura normal, es 0 metros o menos. Pero el hombre, que es bastante curioso, movedizo, audaz, aventurero, ha pasado pues por una serie de medios. Sobre todo los peruanos andinos han pasado por todo lado del África, por este estrecho de Bering, es decir, se han paseado por todo lado y viven ahora a 5.000 metros, 4.000 metros y juegan pelota allí donde los pilotos de Norteamérica necesitan botella de oxígeno. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el hombre tenga esa posibilidad, Luciana? Bueno, Modesto, tocas un tema muy interesante, sobre todo para nosotros aquí en el Perú, que tenemos la cordillera de los Andes, ¿no? Tenemos
hay un potencial de investigación increíble que en todo el mundo se estarían peleando para poder tener esa opción de hacer investigación, ¿no? Tendríamos aquí mucha posibilidad de estudio sobre la célula y su comportamiento el comportamiento celular en condiciones de altura, ¿no? Cómo el ser humano ha sido capaz, su ADN, sus células han evolucionado, como tú dices, para vivir desde 0 metros de altitud a 3.500, 4.000, 5.000 metros. ¿Qué genes son los que se están expresando? ¿Qué genes han sido los que han tenido que dejar de expresarse para que el ser humano pueda sobrevivir a esas condiciones de altura? Es más, hay una rama, ¿no?, de la biología que se llama biología de altura. Hay una rama de la medicina que se llama medicina de altura, ¿no? Es un poquito triste que aquí en el Perú no nos demos cuenta de eso y no estemos aprovechando ese potencial. Bueno, en Cayetano tienen un instituto que estudia altura y la actual rectora fue una investigadora muy reconocida en esa área. Sí, eso iba a decir, Fabiola León Velarde se ha dedicado a esto. Y ella me cuenta, Luciana, Sí. que el hombre todavía no ha evolucionado genéticamente para esta situación, porque apenas ha llegado hace 13.000 años y no ha habido la posibilidad de una mutación para adaptarse, entre comillas, a esta altura. Pero aparentemente sí ha ocurrido por el Tíbet, y ahí está mucho más, y hay unas mutaciones que son favorecidas por esta situación de altura. Lo que sí, las llamas, los camélidos americanos que están, creo, millones de años en el Perú, sí han mutado y tienen un proceso diferente. En este caso, la altura tiene que ver con el oxígeno, menos presión, menos oxígeno, y los camélidos americanos, las alpacas, las vicuñas, procesan el oxígeno en forma diferente que nosotros. De modo que somos diferentes en ese sentido. Pero no así el cuy sí tiene menos tiempo. Bueno, la física y la biología, como ustedes notan, amigos, está muy relacionada, sobre todo que el cuerpo humano es una máquina física, química, biológica y hasta matemática. El cuerpo humano y los animales en general obedecen las leyes de la física en sus células, en sus átomos. De modo que todas las disciplinas, cualquiera que sea la ciencia o la ingeniería, tiene que saber física. Los físicos, entonces, en ese sentido, tenemos el conocimiento de la base de cómo funciona. Hasta la química se basa en la física. No, y por ejemplo, si hablamos de Rosalind Franklin, ¿no?, que, ¿sabes? Ella hizo un estudio de cristalografía y no solamente a través de esos estudios se pudo determinar la forma del ADN, sino algo por lo que no se le conoce mucho, pero ella pudo prácticamente tomar una fotografía sobre la envoltura de un virus, ¿no? Y gracias a ella se conocía cómo era la envoltura del virus, ¿no? Sus estudios físico-químicos, más que todo, llevaron a ese descubrimiento. Bueno, Eduardo, tú que eres el visitante al programa, vienes del extranjero, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes? Bueno, me voy el domingo. Bueno, este domingo no, el próximo. Viajo a Alemania a incorporarme en mi nuevo trabajo, que es en el Instituto de Estudios Teóricos en Heidelberg. Y voy a estar por allá 2 años. Como yo, bueno, ya dije al inicio, para vivir hago modelos de sistemas vivos. Ya voy a hacer lo mismo, pero voy a pero cambiando siempre un poco. Voy a hacer modelos de la seda, modelos de los huesos y bueno, y supongo que otras cosas más. ¿Conoces ya Heidelberg? Sí, fui a visitar cuando me reclutaron. Sí, tuve la oportunidad de visitar, es muy bonito. Es una de las más bellas ciudades del mundo. Les recomiendo, vayan a visitar, río, vegetación. ¿Y qué mes ha sido, Eduardo? Eso fue en octubre o noviembre. Bueno, cuando llegues a junio vas a ver a las chicas que salen a los parques. Ya he visto. ¿Ya viste? Bueno, muchachos, vayan a Heidelberg para que vean lo bello que es la naturaleza, ¿no? Sobre todo en junio, cuando sale el sol, las chicas pierden el control.
Ah, yo con rima, Luciana. ¿Tú también pierdes el control cuando sale el sol? Tú no, ¿no? No, yo soy de provincia. Sí, sí. Acá nosotros en Perú vemos siempre el sol, estamos acostumbrados, pero en Heidelberg con el sol realmente pierden el control. Y eso también tiene que ver, como lo dijo Liliana Beltrán hace poco, que el sol tiene efectos muy benéficos para el ser humano, para su psicología, su estado de ánimo. Por eso, amigos, hay que también salir al sol, pero al mismo tiempo no tanto, porque también hay peligros de cáncer por el sol, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, sí, la radiación genera mutaciones, entonces estas mutaciones... Hasta no solamente los rayos X, sino también los rayos ultravioleta. Por esa razón es que nosotros somos trigueños con bastante protección, porque hemos tenido que soportar desde pequeñitos, hace 15.000 años, esta. Aquí hay un término que me dice Luciana, fotoliasa. ¿Qué cosa es? Sí, hablando de la irradiación solar, algo muy interesante. Los microorganismos, las bacterias, tienen una enzima que se llama fotoliasa, que es capaz de reparar el daño producido por la irradiación solar, y esta enzima únicamente funciona cuando es irradiada por la luz solar. Bueno, y nosotros Es algo que los seres humanos hemos perdido esa enzima. Pero es muy interesante cómo los investigadores la descubrieron. En todo el mundo se estaba haciendo este tipo de investigación de reparación y se dieron cuenta al final que la reparación era dependiente de dónde estaba el incubador. Si el incubador estaba cerca al sol, el organismo vivía. Entonces porque estamos... se activaba esa enzima de reparación. Es una cosa química, creo, ¿no? Sí. Bueno, vemos pues que la biología, la física y la química están unidos. ¿Y qué haces tú en la vida, Luciana, después de tanto tiempo que has venido al Perú? ¿Estás muy bien? ¿Te tratan bien? Brevemente ya nos estamos pasando. Bueno, estoy desde marzo del año pasado aquí apoyando en todos los temas científicos que puedo. Hemos formado una ONG de ciencia que se llama CIRMAS. Sus siglas vienen de Ciencia Responsable, Medio Ambiente Sostenible. También, bueno, estoy apoyando en lo que pueda en temas de ciencia y también dedicándome a la docencia. ¿Y Roberto? Bueno, justamente que estábamos hablando de este matrimonio de tres partes, ¿no? Que es la química, la física y la biología, ver justamente ese tema, ¿no? Generalmente la física se asocia a las esquinas rígidas, a las cosas duras, ¿no? Ahora estamos hablando de una física de cosas blandas, de cosas fluidas, de cosas que se mueven mucho. Es muy interesante, la biología ha ablandado un poco a la física en ese sentido. Y las biólogas han ablandado a los físicos. Bueno, amigos, muchas gracias por este interesantísimo conversación. Luciana, Eduardo, Roberto. Vamos a seguir conversando de los temas, te llamaremos voy a ir a visitarte. Perfecto. Espero que me des hospedaje, Sí, encantado. y paseamos por los parques. Muy bien. Junio. Hasta en junio. Hasta el próximo segmento, amigos.